¿no? Ya está grabando. Bien, jóvenes, vamos a la clase. Diagramas de flujos. Quedamos ayer en los diagramas de flujo. Vuelvo, repito, ya están las tareas asignadas. Ahí están. Y aquí aparece la fecha de entrega. Aquí, por ejemplo, las preguntas dicen que es el 15 de agosto. O sea, ustedes me la van a entregar el sábado 15 de agosto. Hasta ese día pueden contestar estas preguntas. Las dos que me van a entregar para el 26, o sea, para el domingo 26, las dos que me van a entregar es la investigación de los pasos de un algoritmo y las figuras de los diagramas de flujo. Esas son las dos únicas. De ahí están las otras para el 2 de agosto, o sea, para dentro de 2 fines. ¿Bien? Para el domingo 2 de agosto. Hay una para el 9 de agosto y las últimas, que son los ejercicios o los trabajos prácticos que ya van a ir viendo cómo los vamos a hacer, están para el 22 de agosto. O sea, están ya para cuando finalizamos el módulo. Ese día también vamos a tener, o sea, ya esa es la fecha límite, pero si usted ya los tiene y los empieza a mandar, empieza a mandarlos. Igual, la de donde dice otros puntos. Aquí está hasta el 22 de agosto. ¿Eso qué significa? Que usted me puede enviar 1, 2 o 3 imágenes de las conferencias o de las tareas que ha realizado. Me las envía aquí y yo voy a revisarlas. Hasta aquí ya empezaron a enviar, miren. Yo las voy a revisar y yo les voy a ir aplicando sus puntos. Ya las calificaciones ya están dadas, miren. ¿Cuántos puntos por cada tarea? Ahí están los puntos por cada tarea, miren. Ahí están cada una de las tareas y las personas que ya enviaron. Por ejemplo, Iris ya me envió una, ya me contestó una pregunta que es un algoritmo. Igual Catherine Alemán, igual Lady ya me hizo dos preguntas, Luz ya envió 2 tareas. Michelle ya hizo también, ya envió tarea. No miro a Joel no, Joel no ha mirado nada, pero ya lo mira aquí. Todo esto ya lo voy a empezar a monitorear. No es que me las van a enviar de un solo, ¿de acuerdo? Cada tarea tiene su fecha de vencimiento. O sea, tienen tiempo para ir haciéndolo. Si usted ya las hizo, envíela. Para que ya vaya calificado. Pero no es que me las van a enviar todas de un solo. Cada una tiene su fecha límite. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a iniciar la clase, nos quedamos aquí. Esta es una de las tareas, la figura de los diagramas de flujo. Dijimos que cada figura de un diagrama de flujo tiene su función. Entonces, vamos a regresar a la parte, como dicen, teórica, a la parte teórica de los algoritmos. Y dijimos que un algoritmo es un conjunto de instrucciones, un conjunto ordenado de instrucciones que deben de seguirse secuencialmente para la resolución de un problema o la satisfacción de una necesidad. Entendemos por algoritmo a cada paso que se sigue para resolver un problema dado. Por ejemplo, el problema que vamos a ver para calcular el salario de una persona. Entonces, entendemos por algoritmo ese problema. Igual el algoritmo tiene características. Preciso, definido y finito. Preciso porque tiene un orden, o indica el orden de realización de cada paso, desde el 1 hasta el 11. Definido porque cuantas veces se ponga a prueba, esa misma cantidad de veces va a mostrar el mismo resultado. O sea, no importa en qué plataforma lo hagamos, siempre va a mostrar el mismo resultado. Y finito porque tiene un número limitado de pasos. En este punto, el algoritmo tiene 11 pasos y esos son los únicos 11 pasos que se van a hacer. No se le puede extender más. También el algoritmo consta de 2 tipos de lenguaje. El lenguaje gráfico y el lenguaje no gráfico. El lenguaje gráfico, como dice aquí, o como aquí está apuntado,
en esta parte aquí, son los diagramas de flujo que ustedes están haciendo. Ese es el lenguaje gráfico, los diagramas, la representación gráfica del algoritmo. Y los no gráficos es el pseudocódigo, o sea, la representación descriptiva o de sus propias palabras, como ustedes hacen el diagrama. Tomando en cuenta estos puntos, ustedes desarrollaron, ya van a quedar menos de 10 minutos. Si terminamos, nos volvemos a conectar. Desarrollaron un algoritmo a partir de este ejemplo. Este es un ejemplo de un algoritmo. Ahora, ustedes desarrollaron en la estrategia de aprendizaje 3 un algoritmo que se les pidió de tarea. Bien. Otra de las tareas que ustedes tienen, solución de problemas y satisfacción de necesidades para una computadora. La parte algorítmica está dividida en dos partes o en dos fases. El algoritmo, o los pasos del algoritmo, y los pasos de la implementación. O sea, son dos grandes grupos. Los pasos algorítmicos son 5. Definir un problema, analizar el problema, seleccionar la mejor alternativa, y por último, después está la diagramación, que es lo que nosotros vamos a hacer, y la prueba de escritorio. Si nos da tiempo, o el tiempo es bueno con nosotros, vamos a tratar de llegar a la prueba de escritorio. Para que ustedes miren cómo se hace un programa, aunque sea en papel, para luego entrar a la parte implementativa. ¿Qué es la parte implementativa? La codificación, la transcripción, la compilación, la prueba en computadora, documentarlo y darle el mantenimiento. Esto de documento y mantenimiento ya es cuando ustedes están haciendo sistemas informáticos. Bien, entonces dice que para definir un problema debemos formularlo con claridad. Si formulamos claramente el problema, tendremos más opciones de resolverlo. Por ejemplo, en uno de los ejercicios que se les pide a ustedes aquí, ahí dice, realice un algoritmo o diagrama de flujo y pseudocódigo que calcule el salario mensual de un empleado a partir de los siguientes datos. ¿Cuál es el problema? Calcular el salario mensual de un empleado. Los datos, ahí está la formulación. El nombre, las horas trabajadas diarias, el precio que cobra por horas esa persona, el sueldo diario de esa persona, y a través de esos puntos nosotros vamos a llegar al cálculo del salario mensual. Luego está, por ejemplo, este. Dice un grupo de profesores de matemática quiere crear una calculadora que calcule o que realice las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuál es el problema que tienen estos profesores? Crear una calculadora. O sea, crear un programa tipo calculadora que realice las operaciones básicas. Ese es el problema. Entonces, ustedes identifican el problema. Para lo cual decidieron iniciar con la primera operación básica, decidieron iniciar con la suma, la cual se realiza a través del ingreso de 2 números, datos, ingresar 2 números y que muestre un resultado. Entonces ustedes, a la hora de definir un problema o a la hora de hacer un algoritmo, tienen que tener claro qué es lo que ustedes quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces, esa es la parte del problema. Luego analizan el problema, o sea, la etapa de estudio y preparación para las soluciones. ¿Cómo lo hago? Los datos y los resultados que yo necesito, qué datos me están dando, qué proceso voy a obtener, qué fórmula voy a aplicar, cómo la voy a aplicar, etcétera. Entonces, ahí empiezo a hacer un análisis. ¿Qué es lo que necesito obtener? Y por último, la alternativa. ¿Cómo lo hago? El programa lo hago a través de una aplicación, a través de un gestor, a través de una página de Excel, etcétera. Busco la mejor solución y la implemento. Y ahí está el diseño o la alternativa ya en el 4º paso, que es la diagramación. ¿Qué es la diagramación? La representación gráfica y lógica de la solución de un problema. Como dijimos, un arquitecto para construir un edificio, lo primero que necesita es crear un plano. Ustedes, para hacer un programa o resolver un algoritmo, lo primero que necesitan es saber qué es lo que andan buscando.
Y luego entra la parte del diagrama de flujo que preguntaba Michelle. El diagrama de flujo solo es la representación gráfica del flujo lógico de datos que se utilizará en la formulación de un problema. O sea, quiere decir que los diagramas se dibujan antes de escribir el programa. Palabras sencillas, estas imágenes o estos símbolos que aparecen aquí son los que se van a hacer primero para hacer un programa. Primero se va a hacer el diagrama y luego se va a hacer el pseudocódigo. Entonces tenemos, por ejemplo, este diagrama. ¿Cómo hacemos este diagrama? Un ejemplo. Vamos a trabajar y voy a tratar de ver si esta aplicación se las puedo subir al Drive o ver si encuentro alguna aplicación para que ustedes puedan utilizarla en teléfono y en computadora al mismo tiempo. Por ejemplo, está este diagrama. Este diagrama dice cálculo de centímetros a pulgadas, o sea, un diagrama para calcular de centímetros a pulgadas. ¿Qué es lo que hago? Independientemente, empiezo a asignar las variables y con qué inicia cada variable. Entonces, por ejemplo, tengo la variable centímetros, cantidad en centímetros, y la variable pulgada. Entonces, yo le digo al programa que tengo que ingresar la cantidad en centímetros. El programa me va a mostrar ese mensaje y me va a decir que ingrese la información, porque eso es lectura de datos. Luego va a hacer toda la parte estructural, o sea, va a hacer todo el proceso. Y por último me va a mostrar un resultado. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Miren, inicio, ahí va marcando en azul, inicio y asignación. Entonces ya ahí empieza a leer las variables que yo le acabo de asignar al programa. Luego dice, ingrese la cantidad en centímetros. El mensaje en pantalla. Lo voy a continuar. Ahí está en la parte de lectura de datos. Entonces yo voy a decirle que voy a ingresar, por ejemplo, ¿cuánto? 3 centímetros. 3 centímetros le voy a ingresar. Entonces le doy continuar. Ya aquí entra en el proceso. O sea, ya va a hacer este proceso, miren. Va a decir que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, la cantidad que yo acabo de ingresar la va a multiplicar por 2.54. Palabras sencillas, pulgada va a ser igual a la cantidad que ingresé por 2.54. Y ahí me va a mostrar el resultado. Me va a decir en pantalla que el resultado es 0.62 centímetros. 0.62. Yo le acabo de agregar en centímetros. 0.62. Le doy continuar y me deje finalizar. Ahí finaliza mi programa. Este es un programa como aparece aquí, miren, para crear diagramas de flujo. Eso se llama DFD 10. Diagrama de flujo número 10. Pero vamos a tratar de ver cómo se crea también en Word. Creémoslo en Word y lo vamos a crear con estos símbolos. Vamos a crear para que ustedes miren paso a paso en Word. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a la parte de insertar de Word y voy a buscar formas y figuras. Entonces, puedo utilizar como inicio y fin. Entonces, le doy aquí, miren. Le doy ahí y pongo aquí inicio. Le doy ahí inicio. Y luego texto. Y ahí le digo inicio. Bien. Entonces ahí tengo ya el inicio. Y luego voy a insertar el flujo de datos. ¿Qué es el flujo de datos? Esta flechita. Que me va a decir para dónde caminan los datos. Entonces, aquí es donde entra la parte de lectura y escritura. Como queda menos de un minuto, vamos a tratar de que termine la clase, termine el tiempo, luego nos volvemos a conectar para que miremos cómo se va creando el diagrama en base al problema que nosotros estamos viendo, que es el cálculo de salario.
Van a ver la lectura y escritura de la información. Igual vamos a ver los datos que ustedes necesitan tener en ese diagrama. Porque eso es lo primero que tienen que tener, los datos. Los datos del problema y con qué cuentan para realizar ese diagrama de flujo. Bien.